En el umbral de la casa más humilde del barrio La Esperanza, donde cada día es una batalla por la supervivencia, el destino dejó caer su carta más inesperada. Un hombre, vestido con los jirones de un traje de diseñador que costaba más que la casa entera, se desplomó inconsciente. Su rostro estaba cubierto de sangre y lodo, pero sus manos, aunque heridas, eran las de alguien que nunca había conocido el trabajo duro. Elena Solano, volviendo de un turno doble, lo encontró como a un ángel caído, un misterio de lujo y dolor en su puerta. No sabía que estaba mirando a Matteo Lombardi, el multimillonario más poderoso y solitario de la ciudad, un hombre que lo tenía todo y ahora no recordaba ni su propio nombre. ¿Qué harías si el hombre que podría cambiar tu vida para siempre apareciera sin nada, dependiendo únicamente de tu bondad? Pero antes de revelar cómo un simple plato de sopa caliente se convertiría en la primera pieza de un rompecabezas que podría destruir un imperio de mentiras, haz una pausa. Si crees que el destino a veces nos quita todo para darnos lo que realmente necesitamos, toca el botón de me gusta para apoyar a Elena y suscríbete ahora mismo. Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que crees sobre el poder del dinero y la fuerza de un corazón puro. Acompáñanos a desvelar el secreto que este hombre lleva oculto tras la amnesia, un secreto por el que su propia familia estaría dispuesta a matar, porque esta historia apenas comienza y la traición ya está moviendo sus hilos en la oscuridad. Mientras Elena limpiaba las heridas del desconocido, su mente era un torbellino de preguntas y temores. ¿Quién era él? ¿Estaba huyendo de alguien? A pesar del peligro, una fuerza inexplicable la impulsaba a protegerlo, a cuidar de ese hombre con la mirada perdida de un niño. Dentro de la mente de Matteo, solo había un vacío aterrador, interrumpido por destellos confusos, el brillo de un rascacielos de cristal, el sonido de un motor rugiendo y una risa siniestra que le helaba la sangre. No sabía que a kilómetros de distancia, en una lujosa oficina, su primo Ricardo Vargas brindaba con champaña, celebrando la trágica desaparición de Matteo y poniendo en marcha su plan para apoderarse de la fortuna Lombardi, un plan manchado de sangre y codicia. Los días se convirtieron en semanas en la pequeña casa de Elena, y con cada plato de comida caliente y cada conversación nocturna, el hombre al que llamaban Ángel comenzaba a sanar. Juntos intentaban desentrañar el misterio de su identidad. La primera pista real apareció mientras Elena remendaba el único pantalón que le quedaba de su traje destrozado. Sus dedos encontraron algo duro en un bolsillo oculto, un reloj de oro blanco con el cristal de zafiro hecho añicos, pero con unas elegantes iniciales grabadas en la parte trasera, ML. Al verlo, los ojos de Ángel se llenaron de una frustración dolorosa. Sabía que esas letras le pertenecían, pero el nombre seguía atrapado en la niebla de su mente. Elena sintió una mezcla de miedo y esperanza. Ese objeto era la prueba de que él venía de un mundo muy lejano al suyo, un mundo que ahora podría estar buscándolo. Mientras tanto, en el corazón de la ciudad, Ricardo Vargas consolidaba su poder con una frialdad escalofriante. Sentado en la imponente silla de cuero de Matteo, dirigía una reunión de la junta directiva, anunciando con falsa solemnidad que todos los esfuerzos por encontrar a su querido primo habían sido en vano. Para el mundo era un líder afligido asumiendo una carga inesperada, pero en su interior cada segundo era un triunfo. Para asegurarse de que Matteo nunca regresara, contrató a un equipo de mercenarios disfrazados de investigadores privados. Su orden fue clara y brutal. No debían encontrar a Matteo Lombardi vivo. Su misión era localizar el cuerpo, fabricar una historia creíble sobre un secuestro fallido y cerrar el caso para siempre, dejándole el camino libre para reclamar hasta el último centavo del imperio.
De vuelta en la esperanza, el reloj se convirtió en una obsesión para Ángel. Lo sostenía durante horas, esperando que el frío metal despertara algo en su memoria. Una tarde, mientras veía al pequeño Leo jugar con un coche de juguete, el sonido del plástico contra el suelo de madera le provocó un violento destello. Vio la imagen de un rascacielos de cristal reflejándose en un parabrisas. Sintió el rugido de un motor de lujo y, lo más aterrador de todo, escuchó una risa siniestra que le heló la sangre. Se derrumbó, agarrándose la cabeza mientras el dolor lo consumía. Elena corrió a su lado, lo abrazó con fuerza y le susurró palabras de consuelo hasta que los temblores cesaron. En ese momento, mirándola con una vulnerabilidad absoluta, Mateo sintió por primera vez en años algo parecido a la seguridad. La paranoia de Ricardo crecía cada día que pasaba sin noticias del cuerpo de Mateo. No podía permitirse ningún cabo suelto. Uno de sus hombres le informó de un rumor insignificante. Un vagabundo con aspecto de rico había sido visto semanas atrás en los límites del barrio La Esperanza. Ricardo se rió, descartándolo como una tontería. Mateo, en un lugar como ese, imposible. Sin embargo, una pequeña semilla de duda se plantó en su mente. La idea de que su primo pudiera estar vivo, despojado de todo pero aún respirando, era un riesgo que no podía correr. Hizo una llamada a su jefe de seguridad. «Quiero que envíes a un par de hombres a ese barrio», ordenó con voz gélida. «No busquen a nadie en particular, solo hagan una limpieza. Si ven algo fuera de lugar, elimínenlo». El peligro, silencioso y mortal, comenzaba a moverse hacia la única persona que había ofrecido refugio al hombre que Ricardo quería borrar del mapa. La noche cayó sobre La Esperanza como un manto pesado, pero esta vez no trajo descanso, sino terror. Dos hombres, con rostros endurecidos por una crueldad anónima, se movieron entre las callejuelas como depredadores. No buscaban a nadie en particular. Su misión era sembrar el caos. Un olor acre a gasolina impregnó el aire, seguido por el siniestro chasquido de un fósforo. Las llamas devoraron con avidez la madera seca de una de las casas vecinas, extendiéndose con una velocidad infernal. El fuego, una bestia anaranjada y hambrienta, se arrastraba por los techos, dirigiéndose directamente hacia el humilde refugio de Elena. Ricardo Vargas, desde la comodidad de su lujosa oficina, no lo sabía, pero su orden de limpieza estaba a punto de desatar una fuerza que ni él podría controlar. El instinto de un hombre que, aunque sin memoria, recordaba cómo proteger a los suyos. El grito de Elena atravesó el humo denso cuando las llamas comenzaron a lamer las paredes de su hogar. Su primer y único pensamiento fue Leo, que dormía profundamente en su pequeña habitación. Pero antes de que pudiera moverse, Ángel ya estaba en acción. En ese instante, no era el hombre perdido y vulnerable que ella había cuidado. Era un guardián, un león defendiendo a su familia. Con una fuerza que ninguno de los dos sabía que poseía, derribó la puerta atascada, corrió entre el calor sofocante y sacó al niño en brazos, entregándoselo a una vecina aterrorizada. Luego, sin dudarlo, volvió a entrar al infierno por Elena, quien, paralizada, intentaba salvar una pequeña caja de madera que contenía sus tesoros más preciados. La tomó en sus brazos, protegiéndola con su propio cuerpo mientras una viga en llamas se desplomaba donde ella había estado segundos antes. Cuando el sol de la mañana se alzó sobre el barrio, solo reveló una escena de devastación y desesperanza. La casa de Elena no era más que un esqueleto carbonizado. Sentados en la acera, cubiertos de hollín y con el corazón roto, lo habían perdido todo. Leo dormitaba en el regazo de Ángel, agotado por el miedo. Elena sostenía la pequeña caja de madera, el único vestigio de su vida anterior. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro, junto a una foto de sus padres y el primer dibujo de Leo, había guardado un trozo del forro de seda del traje de Ángel.
Al moverlo, algo pequeño y plano se deslizó de un bolsillo secreto que ella nunca había notado. Era una fotografía laminada, ligeramente chamuscada en los bordes, pero milagrosamente intacta. En ella, un ángel más joven, con una sonrisa radiante, abrazaba a un hombre y una mujer de mirada amable y orgullosa. Ángel tomó la fotografía con una reverencia que no comprendía. No reconoció esos rostros, pero su corazón sí. Un dolor profundo y ancestral, una oleada de amor y pérdida, lo sacudió hasta los cimientos. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas que no eran de confusión, sino de un duelo que finalmente encontraba una salida. Eran sus padres. Lo supo con una certeza que trascendía la memoria. Elena lo rodeó con sus brazos, sintiendo cada temblor de su cuerpo. El fuego de Ricardo les había quitado su hogar, su seguridad y su paz, pero en su crueldad les había entregado la pieza más importante del rompecabezas. Ya no eran una mujer bondadosa y un extraño sin nombre. Eran dos almas unidas por la tragedia, armadas con una nueva verdad y una determinación inquebrantable de luchar juntas por el pasado que les habían robado. Con las cenizas de su hogar aún calientes bajo sus pies, Elena y Mateo se aferraron a la única esperanza que les quedaba, aquella fotografía arrugada. El fuego les había arrebatado todo, pero les había devuelto un fragmento crucial del alma de Mateo. Mientras él contemplaba los rostros de sus padres, un nombre emergió de la niebla de su amnesia, una palabra cargada de una confianza inexplicable. Julián. No sabía quién era, pero su corazón le decía que era la única persona en su antiguo mundo en la que podía confiar. Con una determinación feroz naciendo en sus ojos, Elena tomó su mano. Juntos, con el pequeño Leo a salvo con una vecina, se adentraron en la ciudad, buscando la forma de contactar a ese nombre que era ahora su única brújula en medio de la tormenta. El reencuentro con Julián, el leal mayordomo de la familia Lombardi, fue una escena cargada de una emoción casi insoportable. Se citaron en una vieja capilla en los confines de la ciudad, un lugar que Mateo recordó en un repentino destello de lucidez. Al ver a su joven señor vivo, aunque vestido con ropas prestadas y con una mirada que mezclaba al hombre que conocía con un extraño endurecido por el sufrimiento, Julián no pudo contener las lágrimas. Su lealtad, inquebrantable a través de los años, se convirtió en su arma más poderosa. El mayordomo les confirmó sus peores sospechas. Ricardo estaba a punto de ser nombrado CEO permanente de Industrias Lombardi, consolidando su golpe de manera definitiva. Sin dudarlo, Julián los ocultó en una pequeña casa de campo olvidada, un refugio seguro para planear su contraataque. Dentro de ese santuario improvisado, los recuerdos de Mateo comenzaron a regresar en oleadas cada vez más claras y dolorosas. Recordó el estudio de su padre, un lugar sagrado lleno de libros y secretos. Recordó una conversación, años atrás, sobre una caja fuerte oculta detrás del retrato de su abuelo, un lugar donde su padre guardaba la verdad por si la ambición alguna vez cegaba a la familia. Con la ayuda de Julián, quien conocía cada rincón y cada punto ciego de la seguridad de la mansión, idearon un plan audaz y peligroso para infiltrarse durante la noche. Era una misión suicida, un regreso al corazón del imperio que ahora pertenecía a su enemigo. Pero sabían que dentro de ese estudio se encontraba la llave para desenmascarar al monstruo que se sentaba en el trono. La noche de la infiltración, la tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Mientras Julián distraía a la nueva guardia personal de Ricardo, Mateo y Elena se deslizaron por los pasillos silenciosos de la mansión, un lugar que para él era a la vez familiar y extrañamente ajeno. Encontraron el estudio intacto, un mausoleo congelado en el tiempo. Detrás del imponente retrato, la caja fuerte esperaba.
Con manos temblorosas, Mateo introdujo una combinación que surgió de lo más profundo de su subconsciente. Dentro no había joyas ni dinero, sino algo infinitamente más valioso. Una carpeta de cuero que contenía pruebas irrefutables de los desfalcos de Ricardo y una carta manuscrita de su padre, detallando sus temores y su decisión de desheredarlo. Tenían la verdad en sus manos, justo cuando el amanecer anunciaba el día en que Ricardo reclamaría todo. El salón de juntas de Industrias Lombardi era una catedral de poder, todo cristal y acero pulido, donde Ricardo Vargas estaba a punto de ser ungido como el director ejecutivo permanente. Saboreaba el aplauso, su sonrisa una máscara de falsa humildad. Pero justo cuando levantaba la mano para hablar, las pesadas puertas de roble se abrieron de golpe, revelando a Mateo no con el traje de un multimillonario, sino con la ropa sencilla de un hombre que había regresado de la muerte. A su lado, Elena lo sostenía con una fuerza silenciosa. El silencio que cayó en la sala fue atronador. Ricardo palideció, su mente luchando por procesar lo imposible. Con una voz temblorosa de furia, gritó: ¡Seguridad! ¡Saquen a este impostor y a su cómplice de aquí ahora mismo! Pero Mateo no se movió. Con una calma que desarmó a los guardias, avanzó hacia la mesa, sus ojos fijos en los de su primo. No soy un impostor, Ricardo. Soy el fantasma que no pudiste enterrar. Colocó la carpeta de cuero sobre la pulida superficie de caoba, abriéndola para que todos la vieran. Mi padre siempre supo de la oscuridad en tu corazón, dijo, su voz resonando con el peso de la traición. Sacó la carta y leyó en voz alta las palabras de su padre, una profecía sobre la ambición desmedida de Ricardo y las medidas que él había tomado para proteger a la empresa. Los miembros de la junta se miraron entre sí, el horror comenzando a dibujarse en sus rostros. La farsa de Ricardo se desmoronaba con cada palabra leída. ¡Mentiras! ¡Todos son mentiras fabricadas por esta oportunista!, gritó Ricardo señalando a Elena con un dedo tembloroso. Su control se rompió por completo. En un arrebato de pura malicia, su confesión brotó como veneno. Sí, lo hice. Corté los frenos de tu auto, igual que lo hice con el de tus padres. Ese imperio debió ser mío desde el principio. Tú nunca lo mereciste. Siempre fuiste débil, escondido tras el apellido de papá. La sala quedó en un silencio sepulcral, cada persona paralizada por la monstruosidad de su revelación. Había admitido no solo un intento de asesinato, sino un doble homicidio que había permanecido oculto durante años. El monstruo, finalmente, había mostrado su verdadero rostro a la luz del día. En el clímax de su rabia, Ricardo se abalanzó sobre Mateo, pero antes de que pudiera alcanzarlo, las puertas se abrieron una vez más. Esta vez no era un fantasma del pasado, sino el rostro severo de la justicia. Julián entró, flanqueado por un escuadrón de policías que se movieron con una eficiencia implacable. «Cada palabra ha sido grabada, señor Vargas», dijo el mayordomo con una voz firme y llena de una satisfacción sombría. Los oficiales esposaron a un Ricardo que gritaba maldiciones. Su caída tan espectacular como su ascenso había sido cruel. En medio del caos, los ojos de Mateo encontraron los de Elena. No hubo necesidad de palabras. En esa mirada se selló el fin de la pesadilla y el verdadero comienzo de su vida juntos. El imperio de Ricardo Vargas se derrumbó con el sonido metálico de unas esposas cerrándose en sus muñecas. Su confesión, grabada y amplificada por los medios, se convirtió en la crónica de la caída más espectacular que la ciudad recordaba. Fue condenado no solo por el intento de asesinato de Mateo, sino por el doble homicidio de sus tíos, un secreto oscuro que finalmente vio la luz. Mientras los titulares aclamaban la justicia y la prensa asediaba el edificio, en el silencio del salón de juntas, Mateo y Elena permanecieron inmóviles. Él la miró,
no como a una salvadora, sino como al ancla que lo había traído de vuelta a la vida, y en sus ojos ella vio al mismo hombre del que se había enamorado, el ángel herido, ahora libre de sus cadenas. Los meses que siguieron fueron una vorágine de cambios, pero no de la manera que el mundo esperaba. Mateo no solo recuperó su empresa, la transformó. Vendió las acciones innecesarias, despidió a los ejecutivos corruptos que habían sido cómplices de Ricardo, y en un anuncio que sacudió los cimientos del mundo financiero, destinó la mitad de su fortuna a la creación de la Fundación Esperanza. No era un acto de caridad, sino de justicia. Elena, de pie a su lado, no era la beneficiaria, sino la cofundadora y directora. Y juntos regresaron al barrio, no para regalar dinero, sino para construir sueños, escuelas, centros de salud y programas de microcréditos. Estaban reconstruyendo el lugar que, sin saberlo, los había reconstruido a ellos primero. 2 años después, la mansión Lombardi ya no era una fortaleza de soledad, sino un hogar vibrante y lleno de luz. En el jardín donde antes solo crecían rosas perfectamente podadas, ahora resonaban las risas de Leo, quien corría persiguiendo a Mateo llamándolo papá. Elena, con un vestido sencillo y una sonrisa que iluminaba todo el lugar, observaba desde el porche. Se habían casado en una ceremonia íntima, rodeados por los vecinos de La Esperanza y el leal Julián. La opulencia de la casa ahora servía como telón de fondo para una felicidad genuina y ruidosa. Mateo había descubierto que el eco más hermoso no era el de sus pasos en salones de mármol, sino el de la voz de su hijo gritando su nombre. Su legado no estaba escrito en los índices de la bolsa, sino en los rostros de los niños que ahora tenían un futuro y en las familias que habían encontrado una nueva oportunidad. La Fundación Esperanza se había convertido en un faro de cambio, demostrando que la verdadera riqueza no residía en acumular, sino en compartir. Mateo Lombardi, el hombre que lo había perdido todo para encontrarse a sí mismo, ahora sostenía la mano de la mujer que le había enseñado a vivir. Descubrió que la fortuna más grande no se contaba en billetes, sino en los latidos de un corazón que, sin saber su nombre ni su valor, le había ofrecido un plato de sopa caliente y un amor que valía más que todos los imperios del mundo. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear. La historia de Mateo y Elena no es simplemente la de un millonario que encontró el amor, sino la de 2 almas que se encontraron en la más absoluta vulnerabilidad para reconstruirse mutuamente. Él no solo fue salvado de un accidente mortal, sino de una vida vacía, de una jaula de oro que lo asfixiaba. Ella no solo encontró a un hombre que podía darle seguridad, sino a un compañero que vio en su bondad el mayor tesoro del mundo. Su viaje nos enseña que el destino a veces nos despoja de todo, nombre, dinero y poder, para entregarnos la única cosa que realmente importa, una razón para vivir, un corazón con el que compartir cada latido y la certeza de que la bondad es la inversión más valiosa de todas. Al final, Mateo Lombardi comprendió la lección más profunda que el universo podía enseñarle, una que no se encontraba en los balances financieros ni en los consejos de administración. La aprendió en una humilde casa, con el sabor de una sopa caliente y la calidez de una mano que lo cuidó sin pedir nada a cambio. Descubrió que la verdadera fortuna no se contaba en billetes, sino en los latidos de un corazón que, sin saber su nombre ni su valor, le había enseñado a vivir de nuevo. Y Elena, la mujer que siempre había dado sin esperar recibir,
recibió la recompensa más grande, un amor tan inmenso y real como su propia generosidad, demostrando que un corazón puro es la fuerza más indestructible del mundo. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear.